Como seguramente la mayoría de los católicos saben, la Virgen María se aparece en Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, dando mensajes como la Reina de la Paz desde el 24 de junio de 1981. Muchos aún debaten si se aparece realmente o es un fraude. Pero entre 2010 y 2014 funcionó una comisión vaticana para estudiar las apariciones, presidida por el cardenal Ruini, que elevó un informe a Francisco donde sostiene que las primeras 7 apariciones de 1981 son sobrenaturales. Fue la Virgen que se apareció, mientras que sobre el resto no habrá opinión. Esta conclusión no va a llevar a la aprobación de las apariciones, porque difícilmente sean aprobadas formalmente mientras siga habiendo apariciones y mensajes. La Iglesia nunca lo hizo en su historia. Pero a partir del informe, Francisco nombró a un administrador apostólico, Monseñor Henry Hosser, que se instaló en Medjugorje para potenciar el lugar de peregrinación y sus frutos. En las últimas décadas, Medjugorje se ha transformado en el confesionario del mundo y en un semillero de vocaciones, según Hosser. Y a lo largo de 40 años pasaron más de 50 millones de peregrinos por allí. Pero no todos saben que han sucedido allí cientos de milagros, especialmente curaciones. Aquí vamos a hablar de los milagros más llamativos que salieron a la luz en Medjugorje. Te recuerdo que el texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y te recomiendo que te suscribas a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y también a la newsletter de Foro de la Virgen María. Ahora, uno de los milagros más llamativos sucedió al ex secretario del Tesoro norteamericano en las presidencias de Richard Nixon y Gerald Ford, William Simon, que fue también presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos. En el libro A Time for Reflection, Simon, un ex niño prodigio de Wall Street y multimillonario, reveló que vivió un milagro en Medjugorje. En el libro Simon narra: después de la primera misa en Medjugorje, recuerdo diciendo a mi hijo Billy, esto es lo más cerca que he sentido al cielo en la tierra. Y entonces sacó las viejas cuentas del rosario de bajo costo que había comprado hace unos 10 años antes y se dio cuenta de que la cadena brillaba bajo el sol. Eso fue extraño porque la cadena era solo una aleación barata. Sin embargo, de repente apareció radiante, dorada y vibrante, y se mantuvo así. Simon no estaba muy seguro de qué hacer con él, y a su regreso llevó el rosario a un joyero para su evaluación, quien le confirmó que la cadena de manera inexplicable se había convertido en oro macizo. No puedo explicar la transformación, ya sea del rosario o de mi propia vida, excepto como un signo de la intervención divina, dijo. Hasta el año de su fallecimiento, en el año 2000, se desempeñó como ministro de la Eucaristía y atendió a los enfermos y necesitados, especialmente a los más cercanos de la muerte. Simon es solo uno de los muchos líderes que han sido tocados por Medjugorje, porque el presidente Ronald Reagan leyó mensajes de Medjugorje y trató de hablar con uno de los videntes. Y Alfred Kingon, que sirvió como subsecretario de Hacienda y también embajador ante la Comunidad Europea para Estados Unidos, estuvo en 1987 en Medjugorje y quedó tan impactado que le envió un escrito de 2 páginas y media al expresidente Ronald Reagan y un reporte parecido a Mikhail Gorbachev de la Unión Soviética. Algo de gran importancia está pasando allí. Todo el mundo va a cambiar, sostuvo Kingon sobre Medjugorje. Otra historia milagrosa es la que le sucedió a Randall Sullivan, periodista y escritor quien fue primero agnóstico y luego ateo y se convirtió en Medjugorje.
Randall Sullivan fue editor colaborador de la revista Rolling Stones durante más de 20 años y cuenta que era un día de calor agobiante en Medjugorje y fue echado de la casa de la vidente Miriana por su comportamiento y comentarios agraviantes. Y entonces Sullivan caminó hacia las estribaciones del monte Križevak o Monte de la Cruz y comenzaron la lluvia, los truenos y relámpagos. Y ahí vivió un milagro que transformó su vida. Tuvo una visión inexplicable en el monte Križevak, en medio de la tormenta, donde en la cima hay una cruz de 8 metros que a veces desaparece de la vista y en su lugar aparece la silueta de la Virgen. La tormenta era rara, comenzando por la muy intensa luminosidad de los rayos, de lo que incluso podía sentir su calor. Y se dijo, bien, si hay un Dios, supongo que este es el momento. Y en medio de la tormenta escuchó voces que cantaban en francés. Y siguió subiendo las paradas del Vía Crucis, llevado por la deliciosa canción. En una estación del Vía Crucis divisó un conjunto de monjas que estaban de rodillas en el barrio, rodeadas como Randall por truenos y relámpagos. Y entonces de repente se sintió obligado a ponerse de rodillas y rezar por primera vez en su vida. Luego de orar un rato siguió con las monjas hasta la cima, mientras rezaba con ellas en cada estación del Vía Crucis. Y en la cima de la montaña lo reconfortó una mujer joven que transutaba una gracia incomparable y daba paz. Colocó un paño sobre los hombros de Randall y un sombrero en su cabeza, sin hablar. Hay una historia que dice que la Virgen a veces aparece como una peregrina. Y de repente Randall estalló en risas porque había orado por primera vez. Y cuando miró alrededor, las monjas, al igual que la joven, ya no estaban, y el sol brillaba en el cielo azul. ¿Cómo podían haber desaparecido las monjas y la joven? Bajó corriendo entre las piedras buscándolas y nada. Preguntó a los peregrinos si habían visto un grupo de monjas, pero las respuestas fueron negativas. Nadie había visto a las monjas, pero dejó de lado la posibilidad de haber alucinado porque las vio, porque subió al monte y rezó con ellas, pero se habían esfumado. Otro hecho milagroso que sucede desde el año 2000 en Medjugorje es el agua que emana de la pierna izquierda cerca de la rodilla de una estatua de bronce de Jesús resucitado ubicada en un parque detrás de la parroquia Santiago Apóstol. El líquido que brota ininterrumpidamente es sanador, y los peregrinos empapan pañuelos en la estatua y se los llevan a su lugar de origen. En el 2012 comenzó a brotar agua de la otra pierna, la derecha, y lo hace de forma intermitente. Y algunos fieles han visto que esa agua no se congela y se convierte en líquido rojo como la sangre de Cristo y después retorna al incoloro. Se desconoce el origen del agua que emana del Cristo, que tampoco se evapora. Es un milagro misterioso. La escultura fue realizada y donada a Medjugorje por el artista Andrija Ahdić en 1998. Es conocido como el Cristo resucitado, pero en realidad tiene los brazos abiertos y extendidos como si abandonara la cruz para recibir a los seres humanos. Otro hecho milagroso fue el que le ocurrió al piloto norteamericano Scott O'Grady de los cascos azules de la ONU en un momento de la guerra de los Balcanes donde se enfrentaron bosnios, serbios y croatas entre 1991 y 1995. Las apariciones marianas de Medjugorje habían comenzado en 1981, poco después de la muerte del mariscal Tito en 1980, quien había hecho la Federación de Naciones que se llamaba Yugoslavia, pero luego se dividió causando enfrentamientos entre las etnias. El piloto se eyectó del avión luego que fuera derribado en Bosnia en junio de 1995 y cayó en territorio de los musulmanes serbios. A su regreso a Estados Unidos, Scott escribió el libro Honored Return, Honor Devuelto, en el que describe los horrores de la supervivencia después que los serbios bosnios dispararon a su F-16. Y describió sus sufrimientos
el hambre, sed, frío y miedo que vivió a lo largo de muchos días escondido esperando ayuda en los bosques de Bosnia. Y revela que la reina de la paz se le apareció y lo confortó. Dice el libro, al tercer día de estar escondido, pensando cómo la supervivencia es el primero de todos los test espirituales, experimenté algo maravilloso e irrepetible. De repente, en la quietud de mi escondite, me acordé de los relatos de un amigo de mi madre que había visitado Medjugorje antes de que la guerra estallara en Bosnia. Y entonces dice, esa tarde me volví a Nuestra Señora en oración. Inmediatamente sentí su presencia. Se volvió más y más clara y palpable hasta el momento en que la vi. Es difícil de describir en palabras. Tuvo un sentimiento extremadamente cálido, lleno de felicidad y paz. Él pudo darse cuenta que existía alguien que rezaba y esperaba su vuelta a casa. Esa visión fue lo más importante que me pasó en Bosnia. Me dio el coraje de aguantar en los momentos más difíciles, sostuvo O'Grady. O'Grady había sobrevivido durante 6 días completos comiendo hojas, hierbas y hormigas. El avión fue rescatado tras una exitosa operación en la que intervinieron más de 40 aviones y helicópteros con 100 soldados y algunos de los mejores estrategas militares de la OTAN. Y finalmente, a través de su libro, el piloto americano hizo pública su declaración después de la operación de rescate diciendo: Nuestra Señora de Medjugorje me salvó. Bueno, hasta aquí lo que te queríamos contar sobre los milagros más destacados y que salen de lo común en Medjugorje, porque el resto de los milagros son de curaciones físicas y espirituales como suceden en los otros santuarios, como por ejemplo Lourdes, y que los hay por cientos en estas 4 décadas. Y me gustaría preguntarte si conoces a alguna persona que haya peregrinado a Medjugorje y le haya sucedido algún milagro. Y ahora, si te gustó lo que hemos contado aquí, compártelo con tus amigos. Y hemos puesto en pantalla otros videos sobre el tema que te recomiendo mirar.